Capítulo 23. A medianoche Lady Murasaki yacía en su cama. Tenía la ventana abierta y la suave brisa le traía el perfume de las mimosas que florecían en un rincón del patio de abajo. Apartó las mantas para sentir las caricias del aire sobre los brazos y los pies. Tenía los ojos abiertos, miraba hacia el oscuro techo y oía incluso sus parpadeos. Abajo en el patio, la vieja mastín se agitaba en sueños y el hocico se le abrió para inspirar una cantidad de aire. Se le formaron un par de pliegues en el pellejo de la frente, pero se relajó de nuevo con los agradables sueños sobre cacerías y el sabor a sangre en la boca. En la oscuridad, Lady Murasaki oyó el crujido del suelo del ático. Eran pasos sobre los tablones, no el chirrido de un ratón. Respiró hondamente y movió los pies hasta tocar la fría piedra del suelo de su habitación. Se puso su vaporoso kimono, se recogió el pelo, sacó unas cuantas flores de un jarrón del rellano y con un candelabro en la mano ascendió por la escalera que llevaba al desván. La máscara tallada en la puerta del ático le sonrió. Ella se enderezó, puso una mano sobre la talla y empujó. Sintió que la corriente de aire frío le pegaba en el kimono a la espalda, como un pequeño empujoncito, y al fondo, muy al fondo del desván, vislumbró el destello de una tenue luz. Se dirigió hacia ella. Su candelabro relucía sobre la máscara de teatro lo que no miraba, y la hilera de marionetas colgadas gesticulaba su paso. Pasó junto a cestos de mimbre y baúles forrados con pegatinas de los años que vivió con Robert, y avanzó hacia el altar familiar, hacia la armadura a la luz de la lumbre. Un objeto oscuro se encontraba en el altar que vio delante de la armadura. Lo vio a contraluz por la sombra que proyectaban las velas. Puso el candelabro sobre un cajón de embalaje que se hallaba cerca del altar y se quedó mirando fijamente a la cabeza de Paul el carnicero, colocada sobre un jarrón plano japonés de estilo Suiban. El rostro de Paul está limpio y pálido. Tiene los labios intactos, pero le faltan las mejillas. Y un hilillo de sangre le cae por una comisura hasta el jarrón, donde la sangre se acumula como el agua bajo un arreglo floral. Tiene una etiqueta atada al pelo. En la etiqueta un texto manuscrito reza: Momond, Butchery de Qualité. La cabeza de Paul estaba de cara a la armadura, con los ojos dirigidos hacia la máscara de samurái. Lady Murasaki se volvió en esa misma dirección y habló en japonés. Buenas noches, adorable antepasado. Por favor, perdona la ofrenda de este ramo inapropiado. Con todos mis respetos, no es este el tipo de ayuda que yo había esperado. De inmediato recogió la flor marchista y un lazo estaba en el suelo y se lo metió en la manga sin dejar de mirar a su alrededor. La espada larga estaba en su sitio, también el machete de guerra, no así la espada corta. Retrocedió un paso, se dirigió hacia la ventana del desván y la abrió. Respiró hondamente, sentía los latidos de su corazón en los oídos. La brisa agitó su camisón y las velas, y se oyó un ligero traqueteo detrás del atrezo para el teatro. Una de las máscaras tenía ojos y estaba mirándola. Lady Murasaki habló en japonés. Buenas noches, Hannibal. La respuesta que dio la oscuridad fue también en japonés. Buenas noches, mi lady. Podemos seguir hablando en inglés, Hannibal. Hay cuestiones de las que prefiero que no se entere mi antepasado. Como usted desee, mi lady. De todas formas, ese es todo el japonés que sé. Entonces el chico salió a la luz. Llevaba la espada corta en las manos y un trapo para limpiar el polvo. Ella se le acercó. La espada larga estaba en su sitio delante de la armadura. Podría haber utilizado el cuchillo del carnicero, dijo Hannibal. Pero utilicé la espada de Masamune Dono porque parecía muy apropiada. Espero no le importe. No hay ni un solo rasguño en la hoja, se lo prometo. El carnicero era como la mantequilla. Temo por ti. Por favor, no se preocupe. Yo me encargaré de eso. No era necesario que lo hicieras por mí. Lo he hecho por mí, por lo que usted vale, Lady Murasaki. Usted no tiene ninguna responsabilidad. Creo que Masamune Dono autorizó el uso de su arma. Es un instrumento maravilloso. Hannibal envainó la espada corta y con un gesto respetuoso hacia la armadura volvió a colocarla en su sitio. Está temblando, dijo el chico. Está serena, pero tiembla como un pajarillo. Jamás me había acercado a usted sin unas flores.
La amo, Lady Murasaki. Abajo, en el patio, la sirena bitonal de un coche de policía francés sonó una sola vez. La mastín se levantó y salió ladrando. Lady Murasaki corrió hacia Hannibal, lo cogió de las manos y se las llevó a la cara. Lo besó en la frente y luego con un intenso susurro dijo: «Deprisa, lávate las manos. Chiyo tiene una guamandil en un cuarto de servicio». La aldaba de la entrada retumbó a lo lejos como un estruendo. Capítulo 24. Lady Murasaki hizo esperar al inspector Popil. Contó 100 latidos de su corazón antes de hacer su aparición en la escalera. Popil se encontraba justo en el centro del recibidor de altos techos, en compañía de su ayudante, y estaba mirándola a ella, que se hallaba en el descansillo. Lady Murasaki se fijó en que el inspector permanecía atento y tranquilo. Parecía un hermoso arácnido situado justo delante de los patreceles arqueados, y a través de las ventanas vio la infinita noche en el exterior. A Popil se le cortó un tanto la respiración al ver a Lady Murasaki. El sonido del suspiro se amplificó gracias a la cúpula del vestíbulo, y ella pudo oírlo. Al descender, fue como si avanzara sin necesidad de dar los pasos. Tenía las manos ocultas en las mangas. Serge, con los ojos rojos, se echó a un lado. «Lady Murasaki, estos caballeros son de la policía». «Buenas noches». «Buenas noches, madame. Siento molestarla a tan altas horas de la noche. Necesito hacer una pregunta a su... ¿sobrino?» «Sobrino. ¿Puedo ver sus credenciales?» Su mano apareció poco a poco de debajo del vestido, despojada de la tela. Lady Murasaki leyó el texto de la identificación y estudió con determinamiento la fotografía. «Inspector... Popil?» «Popil, madame». «Lleva a la Legión de Honor en la fotografía, inspector». «Así es, madame. Gracias por haber venido en persona». Una fragancia fresca y ligera llegó a Popil cuando le devolvió los papeles. Ella le miró fijamente la cara para ver cómo reaccionaba, y lo vio. El leve movimiento de las fosas nasales y el movimiento de las pupilas. «Madame... Murasaki Shikibu». «Madame es la condesa Lecter, a la que se le concede el trato apropiado a su título japonés». «Lady Murasaki», explicó Serge, muy valiente, por cierto, al dirigirse a un policía. «Lady Murasaki, quisiera hablar con usted en privado, y luego por separado con su sobrino». «Con el debido respeto por su trabajo, me temo que eso no será posible, inspector», respondió Lady Murasaki. «Oh, madame, es del todo posible», replicó el inspector Popil. «Es usted bienvenido en nuestro hogar, y le invito a hablar con nosotros dos, pero juntos». «Buenas tardes, inspector», saludó Hannibal desde la escalera. «Joven, deseo que me acompañe». Lady Murasaki se dirigió a Serge. «¿Te importaría traerme un chal?» «Eso no será necesario, madame», dijo Popil. «Usted no tendrá que venir. La entrevistaré aquí, mañana. Su sobrino no sufrirá daño alguno». «Está bien, mi lady», la tranquilizó Hannibal. Lady Murasaki abrió los puños dentro de las mangas, un tanto aliviada. Capítulo 25. La sala de embalsamamientos estaba oscura y en silencio, salvo por el lento goteo de la pila. El inspector se encontraba con Hannibal en la entrada. Las gotas de lluvia les mojaban los hombros y el calzado. Momont estaba dentro. Hannibal lo olía. Esperó a que Popil encendiera la luz, interesado en saber de cuánto tiempo sería la pausa dramática que pretendía hacer el policía. «¿Crees que reconocerías a Paul Momont si volvieras a verlo?» «Haré todo lo posible, inspector». Popil encendió la luz. El encargado de pompas fúnebres había desvestido el cuerpo de Momont y había guardado la ropa en bolsas de papel, tal como le habían indicado. El cuerpo estaba cosido por el abdomen con toscas puntadas y tendido sobre una tela impermeable de plástico. Había una toalla sobre el cuello mutilado. «¿Recuerdas el tatuaje del carnicero?» Hannibal caminó alrededor del cuerpo. «Sí, no lo había leído». El chico miró al inspector Popil desde el otro lado del cadáver
En sus ojos distinguió la bruma de la suspicacia. ¿Qué significa?, preguntó el inspector. Aquí está el mío. ¿Dónde está el tuyo? Quizá debiera decir, aquí está el tuyo. ¿Dónde está lo mío? Aquí está tu primer muerto. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Tú qué opinas? Creo que eso es algo impropio de usted, o eso espero. ¿Esperaba que le sangraran las heridas en mi presencia? ¿Qué le dijo este carnicero a la señora que te puso tan furioso? No me puse furioso, inspector. Con sus palabras ofendió a quien quiera que lo oyera, incluido yo. Era un grosero. ¿Qué dijo, Hannibal? Preguntó si era verdad que las partes de los japoneses son horizontales, inspector. Y le gritó, japonesa! Horizontal. El inspector siguió la línea de puntos del abdomen de Paul Marmont sin llegar a tocar la piel. Horizontal, como esto. El inspector miró fijamente la cara del chico en búsqueda de algún gesto. No lo vio. No vio nada. Así que le hizo otra pregunta. ¿Cómo te sientes al verlo muerto? Hannibal echó un vistazo bajo la toalla que le tapaba el cuello decapitado. Desapegado, respondió. El polígrafo instalado en la comisaría fue el primero que veía la policía del pueblo y despertaba la curiosidad de los agentes. El experto que los manejaba había llegado desde París con el inspector Popil. Había hecho una serie de ajustes, algunos por puro teatro, mientras los tubos se calentaban y el aislamiento térmico añadía cierto olor a algodón recién planchado, al ya viciado ambiente de sudor y cigarrillos. Cuando estuvo todo dispuesto, el inspector, mirando alternativamente a la máquina y a Hannibal, sacó a todo el mundo de la sala. Solo quedaban el chico, el agente que manejaba la máquina, y él. El experto conectó el instrumento al cuerpo de Hannibal. «Di tu nombre», ordenó el agente. «Hannibal Lecter». El chico tenía la voz ronca. «¿Cuántos años tienes?» 13. Las agujas de tinta pasaban con suavidad por el papel del polígrafo. «¿Cuánto tiempo hace que vives en Francia?» 6 meses. ¿Conocías al carnicero Paul Marmont? No nos habían presentado. Las agujas no se estremecieron. Pero sabías quién era. Sí. ¿Tuviste un altercado, es decir, una pelea, con Paul Marmont en el mercado el jueves? Sí. ¿Vas al colegio? Sí. ¿En tu colegio hay que llevar uniforme? No. ¿Sabes algo que te inculpe de la muerte de Paul Marmont? ¿Algo que me inculpe? Límítate a responder sí o no. Los picos y los valles dibujados por las líneas de tinta son constantes. No hay aumento de la presión sanguínea ni aceleración de los latidos. La respiración es constante y pausada. ¿Sabes que el carnicero está muerto? Sí. El operador del polígrafo hizo varios ajustes toqueteando los mandos de la máquina. ¿Has estudiado matemáticas? Sí. ¿Has estudiado geografía? Sí. ¿Has matado a Paul Marmont? No. No apareció ningún pico que descartara entre las líneas de la tinta. El experto se quitó las gafas y le hizo una señal al inspector Popil, quien cesó el interrogatorio. Un conocido ladrón de Orleans con una extensa ficha policial ocupó el lugar de Hannibal en la silla. El ladrón esperó mientras el inspector Popil y el experto hablaban en el vestíbulo de la entrada. Popil retiró el carrete del papel. Frío como el hielo. El chico no reacciona a nada, dijo el experto. Es un huérfano aturdido por la guerra. Tiene un grado monstruoso de autocontrol. Monstruoso, repitió Popil. ¿Quiere interrogar primero al ladrón? Él no me interesa, pero sí quiero que usted lo interrogue. Y puede que yo le dé una buena tunda delante del chico. ¿Me entiende? En la bajada del camino que conducía al pueblo, una moto avanzaba sin luces y con el motor apagado. El conductor llevaba un mono negro y un pasamontañas del mismo color. La motocicleta dobló la esquina en silencio por un extremo de la plaza solitaria. Desapareció por un instante tras la furgoneta del servicio postal aparcada delante de la oficina de correos y siguió adelante. El piloto pedaleó todo lo que daba de sí. No encendió el motor hasta que llegó a una cuesta que conducía a la salida del pueblo. El inspector y Hannibal estaban sentados en el despacho del comandante. Popil leyó la etiqueta de la botella del Clansoflat del comandante y pensó en tomar un trago. Luego colocó el carrete del polígrafo sobre el escritorio y lo empujó con el dedo. El carrete se despegó y reveló su línea de pequeños picos.
Los picos parecían estribaciones de una montaña ensombrecidas por las nubes. ¿Has matado al carnicero, Hannibal? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Ha llegado desde París, y eso está muy lejos. ¿Acaso usted es especialista en muertes de carniceros? Mi especialidad son los crímenes de guerra, y Paul Marmont era sospechoso de varios de ellos. Los crímenes de guerra no terminan con la guerra, Hannibal. Popil hizo una pausa para leer el anuncio de ambas caras del cenicero. Puede que yo entienda tu situación mejor de lo que imaginas. ¿Y cuál es mi situación, inspector? Te quedaste huérfano durante la guerra. Viviste en una institución, estabas enajenado, tu familia había muerto. Al final, tu hermosa madrastra compensó todo ese sufrimiento. Popil apoyó una mano en el hombro de Hannibal. Pretendía acercarse al chico. Basta con oler su perfume para hacer que se esfume el hedor y el hospicio. Y entonces el carnicero la mancilló con su porquería. Y si lo has matado, yo lo entendería. Cuéntamelo. Juntos podremos explicárselo al juez. Hannibal se echó hacia atrás para zafarse del contacto con Popil. Basta con oler su perfume para que se esfume el hedor del hospicio. Puedo preguntarle si escribe poesía, inspector. ¿Has matado al carnicero? Paul Marmont se suicidó. Murió de estupidez y grosería. El inspector Popil tenía una experiencia y unos conocimientos muy amplios de lo monstruoso, y esa era la voz que había estado buscando. Tenía un timbre ligeramente distinto, y era sorprendente que saliera de la garganta de un chico. No había escuchado jamás una longitud de onda así, pero la reconoció como distinta. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había sentido la emoción de la cacería, la capacidad de la mente contrincante para atraparlo. Podría sentirlo en la nuca y en sus antebrazos. Había nacido para eso. Por una parte deseaba que el ladrón que esperaba afuera hubiera matado al carnicero, aunque por otra pensaba en lo sola y necesitada de compañía que se sentiría Lady Murasaki si el chico entraba en un reformatorio. El carnicero estaba pescando. Había sangre y escamas en su cuchillo, pero no tenía peces. El chef me ha contado que llevaste un pescado magnífico para la cena. ¿De dónde lo sacaste? Del agua, inspector. Siempre tenemos cebos puestos en la cuerda bajo el embarcadero. Se lo mostraré, si quiere. Inspector, ¿usted escogió la especialidad de crímenes de guerra? Sí. ¿Porque perdió a su familia en la guerra? Sí. ¿Puedo preguntar cómo? Algunos murieron en combate, otros fueron enviados al este. ¿Ha cogido a los que lo hicieron? No. Pero eran hombres de Vicky, como el carnicero. Sí. ¿Podemos ser completamente sinceros el uno con el otro? Por supuesto. ¿Siente la muerte de Paul Marmont? En un extremo de la plaza, el barbero del pueblo, M. Rubin, salió de la parte arbolada de la calle para iniciar su paseo nocturno con su pequeño terrier. Tras pasarse el día conversando con sus clientes, el señor Rubin había hablado con su perro toda la noche. Apartó de un tirón al perro de la franja de césped de la oficina de correos. «Deberías haber hecho tus cositas en el jardín de Felipe, donde nadie miraba», dijo. «Aquí pueden ponerte una multa. Tú no tienes dinero y tendría que pagarla yo». Delante de la oficina de correos había un buzón sujeto a un poste. El perro tiró de la correa en esa dirección y levantó una pata. Al ver una cara que asomaba por encima del buzón, Rubin dijo: «Buenas noches, monsieur». Y el perro: «No vayas a molestar a monsieur». El perro gimoteó y Rubin se dio cuenta de que no había piernas del otro lado del poste. La motocicleta pasó a toda prisa por la vía del único sentido. Prácticamente pisaba el haz de su tenue faro delantero. En un momento dado, cuando se aproximaba un coche en el sentido contrario, el piloto se escondió dentro de los árboles de la vereda hasta que los faros traseros del coche se perdieron de vista. En el oscuro cobertizo del palacio, el faro de la motocicleta se apagó y el motor traqueteaba mientras se enfriaba. Lady Murasaki se quitó el pasamontañas negro y se atusó el pelo con una mano. Los haces de las linternas de los agentes convergieron sobre la cabeza de Paul Marmont, colocada sobre el buzón. Tenía la palabra «boche» escrita en la frente, justo debajo de la línea de nacimiento del pelo. Los bebedores más trasnochadores y los trabajadores nocturnos se agolpaban a su alrededor para ver qué ocurría. El inspector Popil le acercó a Hannibal y se quedó observando la luz que reflejaba el rostro del muerto.
No detectó cambio alguno en la expresión del chico. Al final, la resistencia ha matado a Momón, dijo el barbero, y le explicó a todo el mundo cómo lo había encontrado, omitiendo convenientemente las transgresiones cometidas por el perro. Algunos presentes opinaban que Hannibal no debería estar contemplando esa escena. Una mujer mayor, una enfermera del turno de noche que se dirigía a casa, lo comentó en voz alta. Popilio envió de regreso al palacio un coche de policía. Hannibal llegó a su casa con la rosada luz del alba y cogió unas cuantas flores antes de entrar a la residencia. Les cortó el tallo para poder llevarlas en la mano sin que sobresalieran por debajo del puño. El poema con el que acompañaría se le ocurrió mientras igualaba la longitud del ramo. En el estudio encontró el pincel de Lady Murasaki, todavía húmedo, y lo utilizó para escribir. La garza vuela cuando sale la luna. ¿Cuál es más bella? Hannibal durmió profundamente y se levantó tarde. Soñó con Misha durante el verano previo a la guerra, la niñera y la tinta de cobre sobre el jardín del refugio de la casa. El sol calentaba el agua y las mariposas de la col revoloteaban en torno a Misha mientras se bañaba. Él cortaba una berenjena para la pequeña y ella abrazaba la hortaliza violeta, calentada por los rayos del sol. Al despertar, encontró una nota bajo su puerta junto con una glicina. La nota decía: debe escogerse la garza si se está rodeado de ranas. Capítulo 26. Chiyo preparó su partida a Japón inculcando a Hannibal nociones básicas de su idioma. Esperaba que así pudiera conversar con Lady Murasaki y aliviara de tener que hablar en inglés. Descubrió que el chico era un discípulo aplicado en la tradición Heian de comunicación poética y lo inició en la práctica del intercambio de poemas. Además, aprovechó para hacerle la confidencia de que ese era uno de los puntos flacos de su futuro esposo. Hizo jurar a Hannibal que cuidaría de Lady Murasaki, sometiéndola a toda una serie de juramentos sobre objetos que ella creía que los occidentales consideraban sagrados. También ofreció plegarias a los espíritus del altar del desván y un juramento de sangre para aquel que tuviera que pincharse el dedo con un alfiler. No podrían detener el tiempo con sus buenos deseos. Cuando Lady Murasaki y Hannibal hicieron las maletas para marcharse a París, Chiyo hizo lo propio para partir hacia Japón. Serge y Hannibal cargaron el baúl de Chiyo en el portaequipajes del tren de la Gare de Lyon, mientras Lady Murasaki, que permanecía sentada en el tren sin separarse de su lado, tuvo agarrada de la mano hasta el último momento. No obstante, a juzgar por la ceremoniosa reverencia con la que se despidieron al final, cualquier testigo habría pensado que no las unía ningún lazo afectivo. Durante el camino de regreso a casa, Hannibal y Lady Murasaki sintieron la ausencia de Chiyo con intensidad. Desde ese momento, ellos estarían solos. El apartamento de París en el que había vivido el padre de Lady Murasaki antes de la guerra era de un estilo muy nipón, con su sutil juego de sombras y lacas. Si la viuda de Robert Lecter recordó a su padre al descubrir los muebles uno por uno, no lo manifestó. Hannibal y ella descorrieron los pesados cortinajes y dejaron entrar la luz del exterior. El chico miró hacia la Place de Vosges, toda la luminosidad, espaciosidad y cálidos baldocines de terracota. Era una de las plazas más hermosas de París, pese a que el jardín tenía un aspecto dejado a causa de la guerra. Allí, en ese mismo campo, el rey Enrique II compitió en un torneo con los colores de Diana de Poitiers y cayó abatido a causa de graves heridas en un ojo. Ni siquiera pudo salvarlo Basalio, quien no se apartó de su lecho. Hannibal cerró un ojo y especuló sobre el lugar exacto en el que habría caído Enrique, seguramente justo donde se encontraba el inspector Popil en ese instante, con una maceta en las manos y mirando hacia las ventanas. Hannibal no lo saludó. «Creo que tiene una visita, milady», dijo sin darse la vuelta. Lady Murasaki no preguntó de quién se trataba. Cuando oyó que llamaban a la puerta, esperó un rato antes de ir a abrir. Popil entró con su planta y una bolsita de bombones de Fauchon. Se armó un pequeño lío cuando intentó quitarse el sombrero mientras sostenía los paquetes. Lady Murasaki le agarró el sombrero. «Bienvenida a París, Lady Murasaki. La florista me ha jurado que esta planta sobrevivirá en su balcón». «¿Balcón? Vaya. Me temo que está usted investigando, mi inspector. Ya ha averiguado incluso que tengo un balcón». «No solo eso. He confirmado la existencia de un recibidor y tengo fundadas sospechas de que hay una cocina en el apartamento». «Así que investiga de habitación en habitación». «Sí, en eso consiste mi método. Procedo de habitación en habitación». «¿Y hasta dónde llega?»
Lady Murasaki descubrió cierto rubor en las mejillas del inspector y lo dejó estar. ¿La ponemos donde le dé la luz? Hannibal estaba desembalando la armadura cuando llegaron hasta donde se encontraba, y se dejó junto al cajón del embalaje sosteniendo la máscara del samurái. No se volvió por completo hacia el inspector Popil, sino que movió la cabeza como un búho para mirar al policía. Al ver el sombrero del inspector en manos de Lady Murasaki, Hannibal calculó el diámetro y el peso de su cabeza: 19,5 centímetros y 6 kilos. ¿Te la pones de alguna vez? Me refiero a la máscara, preguntó el inspector Popil. Todavía no soy merecedor de tal honor. Me sorprende. Se pone usted siempre todas sus condecoraciones, inspector. Cuando la ocasión lo requiere. Bombones de Fochón, qué considerado, inspector Popil. Harán que se esfume el hedor del hospicio. Pero no la esencia del aceite de clavo. Lady Murasaki, necesito que hablemos de su permiso de residencia. Popil y Lady Murasaki conversaron en el balcón. Hannibal los observaba a través de la ventana y rectificó el cálculo que había hecho con el tamaño cerca del sombrero de Popil. Medía 20 centímetros. En el transcurso de la conversación, el inspector y Lady Murasaki cambiaron la planta de sitio varias veces para favorecer su exposición a la luz. Era como si necesitaran algo que hacer con las manos. Hannibal no consiguió desembalando la armadura, sino que se arrodilló junto al cajón y puso la mano en el mango estirado de la espada corta. Observó a Popil a través de los ojos de la máscara. Vio a Lady Murasaki reír. Pensó que el inspector debía de estar haciendo algún intento estúpido de resultar gracioso y que ella se reía por cortesía. Cuando volvieron a entrar, la viuda de Robert Lecter los dejó a los dos solos. Hannibal, tu tío antes de morir estaba intentando averiguar qué le había ocurrido a tu hermana en Lituania. Yo también puedo intentarlo. Ahora las cosas están difíciles en el Báltico. Los soviéticos ofrecen su colaboración, pero no siempre. Yo me encargaría personalmente del seguimiento de la investigación. Gracias. ¿Qué recuerdas? Vivíamos en el refugio de casa. Hubo una explosión. Puedo recordar que me recogieron unos soldados y me llevaron en un tanque hasta el pueblo. No recuerdo nada en aquel interín. Intento recordar, pero soy incapaz. He hablado con el Dr. Ruffin. No hubo ninguna reacción visible por parte del chico. No he entrado en detalles sobre las conversaciones que ha mantenido contigo. Tampoco ese comentario obtuvo respuesta. Pero dice que estás muy preocupado por tu hermana, como era de imaginar. Dice que con el tiempo recuperarás la memoria. Si recuerdas algo, cuando sea, por favor cuéntamelo. Hannibal miró al inspector fijamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Deseó poder oír un reloj. Habría sido bueno oír un reloj. Cuando hablamos después del incidente de Paul Maumont, te conté que había perdido a algunos familiares de la guerra. Me cuesta bastante pensar en ello. ¿Sabes por qué? Dígamelo, inspector. Porque creo que podría haberlo salvado. Me da pánico descubrir que podría haber hecho algo que no hice. Si sientes el mismo miedo que yo, no dejes que eso obstruya algún recuerdo que podría ayudar a Misha. Puedes contarme cualquier cosa. Lady Murasaki entró en la habitación. Popil se levantó y cambió de tema. El liceo es una buena escuela, y tú te has ganado el derecho de ingresar en ella. Si puedo ayudarte, lo haré. Me pasaría por allí a verte de vez en cuando. Aunque preferiría venir de visita aquí, dijo Hannibal. ¿Dónde será bienvenido?, añadió Lady Murasaki. Buenas tardes, inspector, se despidió Hannibal. Lady Murasaki acompañó a Popil a la salida, y de regreso estaba enfadada. ¿Usted le gusta al inspector? Se lo veo en la cara, dijo Hannibal. ¿Qué ve él en la tuya? Es peligroso atormentarlo. Le parecerá aburrido. Tú me pareces grosero. Esa conducta no es típica de ti. Si quieres ser grosero con un invitado, hazlo en tu propia casa, dijo Lady Murasaki. Lady Murasaki, quiero quedarme aquí, con usted. La abandonó la furia que sentía. No, pasaremos las vacaciones y los fines de semana juntos, pero debes de estar interno en la escuela, como mandan los cánones. Sabes que mi mano siempre estará en tu corazón. Y se la puso sobre el pecho. En su corazón, la mano que sostuvo el sombrero de Popil estaba en su corazón. La mano que sostuvo el cuchillo en la garganta del hermano de Maumont.
la mano que agarró el pelo del carnicero y tiró su cabeza en un saco y la colocó sobre el buzón. Su corazón latía contra la palma de ella. Su rostro era especial. Capítulo 27. Las ranas se habían conservado en formol antes de la guerra, y el color que otorga de diferencia a sus órganos se había desteñido hacía tiempo. Había una para de cada 6 estudiantes en el hediondo laboratorio de la escuela. Un círculo de escolares se aglomeraba en torno a cada bandeja donde descansaba el diminuto cadáver. Las cascarillas de las mugrientas raspaduras ensuciaban la mesa mientras los chicos tomaban notas. El aula estaba fría. El carbón todavía se racionaba y algunos alumnos llevaban mitones. Hannibal llegó, echó un vistazo a la rana y regresó a su pupitre a trabajar. Hizo 2 viajes. El profesor Bienville sentía el típico recelo del profesorado hacia cualquiera que decidiera sentarse al fondo de la clase. Se acercó a Hannibal por un lado. Sus sospechas se justificaron cuando vio que el chico estaba dibujando una cara en lugar de una rana. Hannibal Lecter, ¿por qué no estás dibujando al batracio? Ya lo he terminado, señor. Levantó la hoja donde estaba dibujando, y justo debajo estaba la rana, representada a la perfección, en la misma posición anatómica y dentro de una circunferencia, como el dibujo del hombre de Leonardo. Los órganos internos estaban sombreados y degradados. El profesor observó con detenimiento el rostro de Hannibal. Se reacomodó la dentadura con la lengua y dijo: «Me llevaré el dibujo. Hay alguien que debería verlo. Mereces que se te reconozca el mérito». El profesor volvió a poner la hoja de arriba en la libreta de Hannibal y le miró la cara. «¿Quién es?» «No estoy seguro, señor. Es una cara que he visto en alguna parte». De hecho, era la cara de Vladis Grutas, pero Hannibal no sabía cómo se llamaba. Era un rostro que había visto en la luna y en la bóveda de la medianoche. Fue un año de luz gris a través de las ventanas de la clase. Al menos la luz era lo bastante difusa como para dibujar, y las aulas iban cambiando a medida que los profesores lo adelantaban de curso una vez y otra más. Al final llegaron las vacaciones. En ese primer otoño, desde la muerte del conde y la marcha de Chillo, las pérdidas que sufrió Lady Murasaki empezaron a hacerle mella. Cuando su marido estaba vivo, organizaba cenas otoñales en un prado cercano al palacio, con el conde Lecter, Hannibal y Chillo, para contemplar la luna llena y oír a los insectos estacionales. Ahora, en el balcón de su casa de París, leía Hannibal una carta de Chillo sobre los preparativos de su boda, y juntos contemplaban la luna cerúlea en su proceso de crecimiento, aunque no había grillo alguno que oír. A primera hora de la mañana, Hannibal recogió su futón del salón y se fue a pasear en bicicleta por la orilla del Sena hasta el jardín des Plantes, donde realizó una de sus frecuentes visitas a la casa de fieras. Encontró una novedad, una nota garabateada con una dirección. 10 minutos de recorrido en dirección sur, entre el Place Monge y la Rue de Ortolan, y llegó a la tienda. Poissons tropicax, petits oiseaux, animaux exotiques. Hannibal sacó un pequeño cuaderno de la alforja y entró en la tienda. Había acuarios colocados a distintos niveles y jaulas en las que había escaparates de reducidas dimensiones. Se oían píos, gorjeos y el chillido de las ruedas de los hámsters. Olía al piste, a plumaje cálido y a comida para peces. Desde una jaula que estaba detrás de la caja registradora, un enorme loro se dirigió a Hannibal en japonés. Un anciano nipón con expresión de placidez salió de la trastienda, donde estaba cocinando. «Gomen kudasai, monsieur», dijo Hannibal. «Irashaimase, monsieur». «Irashaimase, monsieur», repitió el loro. «¿Vende grillo susumushi, monsieur?» «No, je suis désolé, monsieur», respondió el propietario. «No, je suis désolé, monsieur», repitió el loro. El tendero miró con el gesto torcido al ave y cambió al inglés para confundir al intruso pajarraco. «Tengo toda una selección de grillos luchadores, fieros combatientes, siempre victoriosos, famosos en cualquier justa de coleópteros. Se trata de un regalo para una señora de Japón que añora el canto de los susumushi en esta época del año», aclaró Hannibal. «Un grillo normal y corriente resultaría inapropiado». «Jamás recomendaría un grillo francés, cuyo canto es agradable solo en la estación correspondiente. Pero no tengo susumushi a la venta. Tal vez a la señora le complacería tener un loro con un extenso vocabulario japonés, cuyas expresiones se adecuan a cualquier estilo de vida».
¿No tiene usted un suzumushi propio? El dueño de la pajarería se quedó mirando en lonanza durante un rato. La ley de importación de insectos y sus larvas era un tanto confusa en esta república recién nacida. ¿Le gustaría oírlo? Sería un honor, respondió Hannibal. El anciano desapareció detrás de una cortina por la trastienda y regresó con una pequeñita jaula de grillos, un pepino y un cuchillo. Colocó la jaula en el mostrador y ante la atenta mirada del loro cortó una rodajita del pepino y la encajó entre los barrotes de la jaula. En unos segundos se oyó el criquiri del suzumushi. El propietario escuchó con expresión beatífica cuando la melodía volvió a sonar. El loro imitó el canto del grillo lo mejor que pudo, con voz chillona e insistente. Al ver que nadie le hacía caso, se volvió molesto y airado, y a Hannibal le recordó al tío Elgar. El propietario lo tapó con un trapo. ¿Cree que podría pagarle por los servicios del suzumushi? Alquilarle uno, por así decirlo, unas semanas. ¿Qué tarifa consideraría apropiada?, preguntó el propietario. Había pensado en un trueque, dijo Hannibal. Sacó el dibujo de un escarabajo sobre un tallo curvo hecho con plumilla y tinta. El anciano, que sostenía el dibujo con sumo cuidado por los bordes de la hoja, lo volvió hacia la luz y lo apoyó contra la caja registradora. Lo consultaré con mis asociados. ¿Podría regresar después del almuerzo? Hannibal se fue a pasear. Compró una ciruela en el mercado y se la comió. Había una tienda de deportes con cabezas de trofeos de caza en el escaparate, un carnero y un íbice. Apoyada en un rincón de la vitrina había una hermosa escopeta de 2 cañones. Tenía una culata preciosa. La madera parecía haber crecido alrededor del metal, y juntos madera y metal tenían la sinuosa apariencia de una bonita serpiente. El arma poseía la misma elegancia y belleza que Lady Murasaki. Ese pensamiento le resultó perturbador bajo la mirada atenta de las cabezas de los trofeos. El propietario estaba esperándolo con el grillo. ¿Me devolvería la jaula después de octubre? ¿No existe la posibilidad de que sobreviva al otoño? Tal vez dure todo el invierno si lo mantiene caliente. Puede traerme la jaula cuando lo crea conveniente. Le dio el pepino a Hannibal. No se lo dé todo de una vez, aconsejó. Lady Murasaki llegó del balcón tras realizar sus plegarias. Sus pensamientos otoñales todavía eran visibles en su expresión. La cena se sirvió en la mesa bajo el balcón, a la luz de unos luminosos crepúsculos. Llevaba ya tiempo comiendo tallarines, cuando, cebado con el pepino, el grillo le sorprendió con su cristalino cri-cri. Cantando de su oculto escondite bajo las flores, Lady Murasaki pensó que se lo había imaginado. El coleóptero volvió a cantar. Era la prístina melodía del suzumushi. Lo vio todo claro y regresó al presente. Sonrió a Hannibal. Te observo, y el grillo canta al son de mi corazón. Mi corazón salta al verla, milady, porque usted le enseñó a cantar. La luna salió con el canto del suzumushi. Fue como si el balcón levitara con ella, llevado hasta la luz palpable del astro nocturno, elevándolos a un lugar por encima de la tierra, gobernada por fantasmas, un lugar sin maldiciones. Con estar allí juntos les bastaba. Con el tiempo, contaría que le habían prestado el grillo, que debía devolverlo cuando la luna menguara. Era preferible no quedárselo muchos meses durante el otoño.